Nos convertimos en más que vencedores cuando nos apropiamos de lo que dice la palabra de Dios, ya que esta es la verdad y cada declaración o cada promesa que Dios nos ha hecho es verdadera y podemos confiar firmemente en ella. En estos últimos días, la palabra afirma que el justo vivirá por la fe, por lo que no vemos, pero que así lo creemos. Y también en estos últimos días, el ataque de nuestro enemigo es más violento, más constante, ya que él sabe que le queda poco tiempo, algo que usted y yo también tenemos que meditar. Queda poco tiempo, por lo tanto él está tratando de destruir y de robarle a los hijos de Dios la esperanza gloriosa de un Dios que no cambia, que no miente y que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Y en Primera de Juan, su capítulo 4 y sus versos del 4 al 6, la palabra de Dios dice: hijitos, hablando de aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y que, como dice Primera de Juan 3, 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, este versículo está diciendo que si usted y yo obedecemos constantemente los mandamientos de Dios que están en su palabra y permanecemos en Dios por la oración, por la palabra, Dios va a permanecer en nosotros. La mayoría de las veces que nos encontramos en problemas o circunstancias difíciles, lo primero que solemos pensar es que Dios se fue, que Dios se olvidó, que Dios no está con nosotros. Un Dios que ha dicho que estará con nosotros todos los días, pero los problemas y las situaciones nos nublan la mente y nos nublan el sentido espiritual y empezamos a creer las mentiras del maligno. Porque si usted está guardando los mandamientos de Dios y usted permanece en Dios, caminando con Él en todo momento, Dios no se va a apartar de usted. Lo único que aparta a Dios de nosotros es el pecado. Pero si estamos en Él y haciendo lo que Él manda, Él permanece en nosotros, dice la palabra de Dios. Y dice que permanece por medio del Espíritu, no que nos va a dar, dice que nos ha dado. Esto es presente, permanente, pero, como dije al principio, si no lo creemos, entonces viviremos una vida de duda y de temor y no seremos vencedores, sino vencidos. Y paso a leer ahora los versos 4 al 6 de Primera de Juan capítulo 4. Primero quería hacer esta afirmación de Primera de Juan capítulo 3, 24 para que entendamos mejor. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido. Y si vemos en este capítulo 4 de Primera de Juan, comienza hablando de los espíritus, de que muchos falsos profetas han salido por el mundo y la palabra nos está instando a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos los espíritus? A través de el discernimiento espiritual y también a través de la palabra de Dios que nos enseña y nos revela todas las cosas. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está
en el mundo. Está hablando del príncipe de las tinieblas. Está hablando como la palabra bien lo llama, el príncipe de este mundo. Dice que el que está dentro de los hijos de Dios es mayor que el que está. Y nosotros sabemos que sí, porque Cristo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que es el Espíritu del Señor, venció al maligno en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted pasa a ser un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y así también lo afirma la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16 cuando dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muchas veces estamos buscando a Dios en las cosas, en el aire, en la atmósfera, eso que llamamos cielo, o vamos a lugares específicos para encontrar a Dios. Y es porque aún no hemos creído o no hemos entendido que el Espíritu de Dios, si usted le ha recibido, no está en un lugar lejano, específico o en un lugar alto como el cielo, sino que Dios está aquí en nuestros corazones. Y es por eso que tenemos que saber cómo conducirnos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso Él dijo, estaré con ustedes todos los días, porque está en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso no solamente podemos adorar a Dios dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia somos adoradores. Porque el Espíritu Santo no mora en paredes de yeso, de bloc o de madera. El Espíritu Santo habita en corazones humildes que le adoran en espíritu y en verdad. Esto es importante que usted lo entienda. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está hablando de los falsos profetas, de esos espíritus engañadores de error, mentirosos que han salido por el mundo. Mayormente en estos postreros días, la palabra lo advierte, que ellos van a abundar. Y el Señor está diciendo, ellos hablan del mundo porque ellos son del mundo. Ellos son carnales. Y por ahí usted puede probar un espíritu. Cuando una persona habla solamente de las cosas de la carne, de los deleites de este mundo, porque esas personas, esos falsos profetas y maestros, que hoy en día muchos han sido revelados, otros ya lo serán, porque no hay nada oculto que Dios no manifieste, son amadores más de los deleites que de Dios, conforme habla del carácter de los hombres en los postreros días en el libro de Timoteo. Esa es la característica de esos falsos profetas. Aman más los deleites de este mundo que a Dios. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. El que conoce a Dios nos oye. Tenga esto claro. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, el que conoce a Dios y conoce la palabra, que es Cristo, el verbo que se hizo carne, nos escucha. Por ejemplo, yo puedo decir, el que conoce a Dios y el que conoce la palabra nos está escuchando, porque sabe que nosotros aquí siempre estamos hablando ¿qué? La palabra de Dios. Y que cada cosa que decimos, la decimos en base a esta palabra de Dios, que vuelvo y digo, es verdadera y no miente. Entonces, el Señor nos está entregando una verdad poderosa que tenemos que apropiarnos de ella, creer en ella, porque como el príncipe de este mundo, el adversario, anda alrededor buscando a quien devorar, tú y yo tenemos que saber que el más grande, el mayor que él, habita dentro de nosotros y es quien nos ayuda a pelear todas nuestras
batallas. En Colosenses capítulo 1, verso 13, la palabra dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto hablando de los hijos e hijas de Dios. Ahora, aunque la palabra de Dios dice que el maligno es el príncipe de este mundo, no quiere decir que él es el dueño de este mundo. Dios le permite, él no es la autoridad máxima, pero Dios le permite gobernar en aquellos corazones que son incrédulos y que lamentablemente es una gran mayoría. El Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, aquellas personas que no buscan a Dios, aquellas personas que no hacen de Dios el Señor de sus vidas, estos están bajo el gobierno, el señorío de el dueño de las tinieblas. Pero este mundo completo, con todo y seres humanos, le pertenece a Dios. Y Dios gobierna y rige y reina sobre cada uno de nosotros. Pero si usted decide vivir para la carne, vivir para el mundo, pues usted le estará entregando el gobierno, el señorío de su vida al príncipe de este mundo y al final usted sabe lo que le corresponde, la condenación eterna, ese lugar donde ni yo no deseo que ninguno de ustedes vayan allí. Por eso si usted no ha hecho de Jesucristo su Señor y Salvador, escúcheme en esta hora. Escúcheme, el grande, el mayor, el todopoderoso, el que tiene la última palabra es Dios. Y cuando tú le entregas tu vida a Dios, su espíritu, no lo puedes ver, pero su espíritu viene a morar en ti. Y por más que el príncipe de este mundo te ataque, por más batallas que tú tengas que lidiar, el grande no simplemente está a tu lado, está dentro de ti y te dará la victoria. Por eso Romanos capítulo 8, a partir del verso 5 dice que los que son de la carne, los que están bajo el dominio del maligno, piensan en las cosas de la carne. Por ahí usted puede probar un espíritu. Las personas que solamente andan detrás de las cosas de este mundo, de la carne, solamente están pensando en eso. El árbol se conoce por sus frutos, pero los que son del espíritu están pensando en las cosas del espíritu y ocupándose en las cosas del espíritu. ¿Y cuáles son esas cosas del espíritu? Bueno, la comunión íntima y permanente con Dios. La Biblia dice, oren sin cesar, escudriñen las escrituras, porque ellas nos llevan a Dios. El congregarnos juntos y en armonía para alabar, adorar y bendecir el nombre del Señor, el obedecer a Dios, el servir a Dios para agradar a Dios y no a los hombres, el darle la gloria. Esas son las cosas del Espíritu. El que le da la gloria a Dios vive la vida en el Espíritu, porque el que se ocupa de la carne morirá, pero el que se ocupa del Espíritu tendrá vida y paz. Dos cosas que todos queremos. Lo que no queremos es entregarle nuestra vida a Cristo. Sin embargo, lo único que nos puede dar vida y paz es Cristo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que se hace amigo del mundo, dice el libro de Santiago, se constituye enemigo de Dios. Qué terrible. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Véalo ahí. Si usted permanece y guarda los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo habita en usted. El mayor, el grande, el todopoderoso vive en usted. Pero si usted se ocupa de la carne, entonces usted no podrá agradar a Dios y usted se convertirá, así de claro, en un enemigo de Dios. Y yo le aconsejo que no lo haga, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Más dice la palabra, hablando de aquellos que seguimos a Dios, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en
vosotros. Fíjese, ¿cómo puedo yo saber que una persona es espiritual? ¿Cómo puedo yo saber que una persona es usada por el Espíritu de Dios? Bueno, ahí está la respuesta. Aquí lo dice. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu, tienen al Espíritu Santo morando en ellos. No son sus palabras, sino sus hechos cotidianos, permanentes, lo que demuestran que esa persona tiene al Espíritu Santo del Señor. Entonces, Dios nos regala una verdad maravillosa, algo que tenemos que apropiarnos de ello, porque muchas personas hoy en día están peleando sus batallas solos, están peleando sus batallas eh, casi derrotados, porque no creen que el Espíritu Santo está cerca. Mire, Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Usted tiene que creer eso, el Espíritu Santo mora en usted. Si usted está en pecado, obviamente usted tiene que arrepentirse, cambiar de rumbo y hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios está morando en usted y Él es mayor que el maligno. Y por eso en su palabra, Él dice y nos ha prometido que nosotros, los hijos de Dios, seremos más que vencedores. Así que la palabra de Dios dice que aquel que vence al mundo es el que cree en el Hijo de Dios y que la victoria que ha vencido a este mundo y al príncipe de este mundo es nuestra fe. Yo le pregunto, ¿cree usted? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, la verdad, el Espíritu del Todopoderoso habita en usted? ¿Lo cree? ¿Lo recibe? ¿Lo sabe? Porque si usted lo sabe, usted irá de victoria en victoria y de poder en poder. Pero si usted aún no lo sabe, yo le invito a que escudriñe la palabra y crea lo que ella dice. No simplemente lo escuche ni de mis labios ni de otros, ni lo lea, simplemente créalo. Nosotros somos de Dios y hemos vencido porque el que está en nosotros venció al maligno en aquella cruz del Calvario. No solo llevó nuestros pecados, sino que también lo venció. Resucitó al tercer día venciendo a la muerte, a los principados, a las potestades. Los despojó, los exhibió públicamente. Y por eso el que está en nosotros es el grande. Así que usted no tiene un problema grande, usted no tiene una batalla grande, usted no tiene una lucha grande. No, 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 no. Usted tiene un Dios grande habitando dentro de usted. Cuando usted entienda eso, usted va a entender la promesa de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa de Isaías 41:10. No temas, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese que dice siempre, porque Él no viene y nos visita. Muchas veces estamos cantando, ven Espíritu Santo. Él está dentro de aquellos que viven para agradar a Dios. Así que, si tú eres una persona que vives para Dios y agradas a Dios, Él está. Simplemente permite que Él obre en su poder maravilloso y en su autoridad. Te ayude a vencer todas las luchas del diario vivir. Habla con Él. Cree que Él está ahí contigo. Búscalo, Él está, pero búscalo, llámalo, clama y Él te va a responder. Y si usted le ha entregado su vida a Dios, pero hay un pecado que está contristando, porque el Espíritu Santo de Dios se entristece cuando nosotros pecamos y aunque quiera no puede darnos lo que le pedimos. Si hay pecado, ese Espíritu Santo que está ahí
le va a guiar a usted a orar, a arrepentirse delante de Dios. Y va a quitar de usted toda culpa y le va a dar la paz que produce el perdón de Dios. Y usted podrá restablecer su comunión con el Espíritu Santo. Recuerde, Él es quien nos consuela, quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y Él es el que intercede por nosotros y en nosotros con gemidos indecibles. Así que camine, viva, interactúe, tenga comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Tenemos un poder sobrenatural dentro de nosotros. Solamente tenemos que buscarlo y creer en Él. Y entonces viviremos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo.